Que el Señor les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Yo aquí con el gusto de estar con ustedes nuevamente para compartir la palabra de Dios. El pasaje que hoy vamos a exponer es el que encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 2, de los versículos 14 al 16, bajo el título Dejar de quejarse. Esta enseñanza es importante porque la queja y la murmuración son incompatibles con una vida cristiana que es sana. Dios llama a sus hijos a vivir sin murmuraciones y sin contiendas para poder reflejar fielmente el carácter de Cristo. Entonces, lo que Dios pretende es que sus hijos vivan de tal manera que puedan dar un testimonio claro al mundo y en sus corazones producir gozo y gozo también en aquellos que los pastorean. Todo esto sostenido por la palabra de vida. Bien, entonces vamos a leer este pasaje. Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, dice así: Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hemos pedido al Señor que nos guíe durante este mensaje para que podamos ver cuál es el corazón de Dios, cuál es la implicación de la queja y cómo entonces, siguiendo este mandamiento, nosotros estemos libres de esas quejas, de esas murmuraciones, de esas contiendas. Que el Señor bendiga a todos aquellos que están viendo este mensaje. Hoy actualmente vivimos en una sociedad que es muy próspera, tal vez es la más próspera en toda la historia del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, nuestras sociedades viven de manera insatisfecha, quejándose constantemente. El mundo moderno promueve que la felicidad personal es el fin supremo. No importa lo que tengas que hacer para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus metas, sin importar a quién tengas que pisar, por quién tengas que pasar por encima con tal de obtener lo que quieres, porque alimenta expectativas irreales. Pero cuando este plan no ocurre en la vida de las personas se llenan de queja, de ira, de frustración, de ira. Pero la iglesia no es inmune a este pecado. De modo que podemos ver en la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, cómo hay personas que están murmurando. Pero la queja realmente es el rechazo a la voluntad de Dios. Es la falta de fe. Es una rebelión disfrazada de inconformidad. Este pasaje que acabamos de leer de Filipenses 2, del 14 al 16, nos da un mandato claro, un mandato expreso, y es dejar de quejarnos. Y las razones son profundas y vamos a revisarlas conforme a la palabra de Dios. La palabra nos va a exponer que dejar de quejarnos es algo que el Señor desea, que su pueblo esté libre de murmuraciones, esté libre de contiendas. ¿Qué implica? Es un mandato donde aparece la palabra todo, todo. Dice ahí, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué implica esto entonces? Bueno, que nosotros, al ser hijos de Dios, recibimos en nuestros corazones lo que Dios está produciendo, el querer como el hacer por su buena voluntad, a fin de que nosotros nos estemos ocupando de nuestra salvación, con temor y temblor. Pero cuando el Señor, a través del apóstol Pablo, dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, ¿a qué se refiere? A que nuestra vida, que es ocuparnos de nuestra salvación, porque Dios está produciendo esto, tanto el querer como el hacer, esté libre de esta murmuración, esté libre de esta queja. La vida cristiana sencillamente es una vida que debe de reflejar a Cristo. La vida cristiana es que nosotros podamos tomar su carácter e imitar sus pasos en obediencia, en servicio, en humildad, en perseverancia, aún en sufrimiento, pero también sin queja. Porque Cristo, hermanos, es el modelo supremo. Entonces la vida cristiana es buscar imitar a Cristo, es buscar ser como Él. Hay dos pecados que la palabra está aquí señalando: las murmuraciones y las contiendas.
La palabra que aparece en el texto original en griego se refiere a una queja emocional, a un rezongo interno en nuestro corazón, de manera que podemos expresar a través de eso inconformidad, egoísmo, desconfianza en Dios. Este pecado es recurrente en la historia del pueblo de Israel. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Resulta que el pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto y va camino a conquistar la tierra de Canaán, una constante en ellos fue la murmuración, la queja. Estuvieron anhelando regresar a la esclavitud en la que estaban apresados en Egipto por las condiciones donde estaban atravesando. Sin embargo, aunque Dios les proveyó todo, aunque Dios trajo alimento, trajo protección, trajo de todo para su bienestar y que el pueblo aprendiera a dejar de ser esclavo y a depender solamente de Dios, el pueblo tuvo esta queja constante. Y el apóstol Pablo está hablando aquí efectivamente acerca de la idolatría del corazón del pueblo y aparece también la queja. Entonces, en este versículo 1 Corintios 10:10, la palabra nos manda a no murmurar como lo hicieron ellos en el desierto, porque ellos perecieron por el destructor. Entonces, es algo que nosotros necesitamos considerar. La queja trae destrucción. La otra palabra que aparece ahí, contiendas, en el texto original, en el griego, se refiere a razonamientos internos que cuestionan a Dios. Dudas, disputas, discusiones en contra de su voluntad. La murmuración emocional conduce a una contienda intelectual. Entonces, generalmente van unidas estas dos acciones, la queja y la contienda, la murmuración y las peleas, las disensiones. Quejarse no es un rasgo de la personalidad, más bien es un pecado en contra de Dios y necesitamos identificarlo así. Sin embargo, el apóstol Pablo, por la inspiración del Señor, manda esto, que la iglesia esté haciendo todo sin la murmuración y sin la contienda. ¿Por qué? Vamos a explicar 3 razones por qué Dios manda que su pueblo haga la vida de fe sin la murmuración y sin la contienda. La primera razón es que se trata de que hacer esto a un lado es por el bien espiritual del creyente. Miren, el versículo 15 de nuestro pasaje base dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Dios quiere que su iglesia deje la murmuración, deje la queja, deje la contienda, porque desea que sus hijos sean irreprensibles, sean sencillos, sean hijos de Dios sin mancha. Entonces, este es un punto importante y por lo cual nosotros necesitamos saber que Dios trae aquí a la mesa el propósito de todo su plan de salvación. Formar en nosotros personas que tengan el carácter de Cristo, personas que sigan, que imiten la santidad de Cristo, a manera que nuestras vidas sean una constante predicación que reflejen a Cristo, porque Dios trae su palabra para que su pueblo se forme a la imagen de Cristo. El Espíritu de Dios está obrando en su pueblo para formarlo a la imagen de Cristo. Dios ha dado dones que, siendo ministrados a la iglesia, están para edificar a la iglesia y entonces llevarlo a un conocimiento pleno de Cristo, llevarlo a la imagen de Cristo. Es lo que Dios quiere. Entonces, cuando el Señor dice aquí, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, está exponiendo el corazón del Evangelio. Dios quiere transformar nuestras vidas. Entonces, efectivamente, la queja y la murmuración son estorbos para que el Señor nos transforme a la imagen de Cristo. Hay 3 descripciones de un creyente maduro. Vemos aquí la palabra irreprensibles, amemptos, que significa sin defecto moral evidente
una vida coherente delante de Dios y delante de las personas. Vamos a ver lo que dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que es el capítulo final, versículo 23. Dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Se trata de santificación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A través de la santificación somos guardados irreprensibles. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos irreprensibles. Este es un proceso de santificación donde la queja, la murmuración, la contienda deben quedar fuera. Vamos a ver también lo que dice Hechos en el capítulo 24, en el versículo 16. Cuando Pablo está exponiendo su defensa ante Félix, le dice que él procura tener siempre su conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo busca ser irreprensible. También vemos aquí en nuestro texto base que Dios quiere que sus hijos sean sencillos, aqueraios, que es una palabra que significa puros, no adulterados, sin mezcla de pecado ni doblez, aqueraios. Y esto también lo podemos ver en esta carta de primera a los tesalonicenses, en el capítulo 5, un versículo antes del que leímos, en el versículo 22, Pablo da una orden muy sencilla: absteneos de toda especie de mal. Entonces, ser sencillo implica que nosotros nos vamos a buscar mantener puros, sin que el pecado gobierne nuestras vidas. Es decir, nos abstenemos de toda clase, de toda especie de mal. Y también este versículo 15 de Filipenses 2 nos dice que Dios desea hijos sin mancha. Entonces, este lenguaje de sin mancha, amomos, es un lenguaje que se refiere a la ofrenda sacrificial, una ofrenda que es aceptable, que no tiene defectos, que no tiene imperfecciones. Y Dios desea que sus hijos sean sin mancha, y lo está haciendo primero que cuando hemos venido a Cristo, cuando Dios nos ha permitido por gracia, por revelación, entender el Evangelio, despertando en nosotros fe, arrepentimiento, y creemos al Evangelio, Dios hace una obra maravillosa, nos justifica. La justicia de Cristo viene a abonarse a nuestra cuenta y nosotros ahora somos justos delante de Dios. Esta es una santificación posicional. La persona que ha creído viene a estar delante de Dios como aprobada, como justa a los ojos de Dios. Pero también en la práctica, el día a día, es una santificación progresiva, donde Dios está obrando en el creyente para menguar el poder del pecado. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí en Filipenses se refiere a que seamos hijos de Dios sin mancha, se refiere a que nosotros nos presentemos delante de Él, como Pablo dice en Romanos 12, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hemos sido justificados delante de Él y ahora, día a día, el Señor está santificándonos, como también ya vimos en pasajes anteriores, donde se trata de una santificación para que seamos guardados como irreprensibles. Porque la queja, la contienda, la murmuración, todas esas cosas contaminan lo que Dios quiere purificar. Miren, vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 26 y 27. Pablo le expone a la iglesia lo que Dios está obrando. Fíjense, hablando del matrimonio, Pablo está haciendo esta similitud que el varón debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Con qué finalidad la amó y se entregó por ella? Con la finalidad de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esto se trata, santificación. La queja, la murmuración, la contienda contaminan lo que Dios quiere perfeccionar, que Dios quiere santificar. La iglesia debe de estar libre de estas cosas.
Segunda razón, es por causa de los incrédulos. También el testimonio que damos hacia el mundo, si la iglesia, si el creyente está en queja, en constante murmuración, en contienda, no es un testimonio adecuado. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Dónde? En medio de una generación, dice aquí, que es maligna, que es perversa. Entonces, tenemos una tarea en medio de este contexto hostil. ¿Cómo dice la palabra que es ese tipo de personas? Es una generación maligna y perversa. El texto dice escolios, es decir, torcidos, deformados moralmente. Son enemigos de Dios. Vamos a leer algunos pasajes que pueden ayudarnos a entender cómo es la gente que es incrédula. Entonces, vayamos por principio de cuentas a la carta de los Romanos, capítulo 1, y vamos a los versículos del 28 al 32, que nos describen cuál es la condición espiritual de aquellos que no aceptan el Evangelio, de aquellos que se deleitan en su pecado. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, primero, una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Ahí está todo su actuar. Estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Esa es una descripción muy perfecta de cómo es aquel que está en enemistad con Dios, que cómo es aquel que está muerto espiritualmente. También Isaías 5:20 nos dice un rasgo característico de esta generación maligna y perversa, de las personas que no están cerca del Señor, justificados por la sangre de Cristo. La palabra nos enseña en Isaías 5:20 diciendo, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es decir, estamos viendo aquí que la palabra de Dios siempre ha descrito a la generación maligna y perversa como aquellos que se deleitan en el pecado y le llaman bueno. Aquellos que en la maldad, su camino para no ser reprendido, dicen que es normal, dicen que está bien, dicen que es aceptable. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Este es un rasgo de la generación maligna y perversa. También la carta de Santiago nos enseña cómo estas personas están en enemistad con Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amigo del mundo, amigo de ese sistema caído, amigo de ese sistema corrupto, de ese sistema de maldad. Si tú eres un amigo del mundo, de eso que está mal, entonces tú eres un enemigo de Dios. Sin embargo, el creyente no vive fuera del mundo. El creyente vive ahí, en medio de esta generación maligna y perversa. Y Jesús oró por sus discípulos de la siguiente manera. El Evangelio de Juan nos muestra en el capítulo 17, del versículo 14 al 17, cómo es que el Señor pide en oración que sean guardados los creyentes, los discípulos, los hijos de Dios. Juan 17, 14 nos enseña, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Nuevamente el tema de ser santificados. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados a la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, esta oración de Jesús por sus discípulos nos enseña que vamos a estar aquí, en medio de estos incrédulos, en estos tiempos y en todos los tiempos anteriores a este año. La iglesia viene batallando con las mismas cosas, está en medio de una generación maligna y perversa, pero la oración de Jesús es eficaz para ser guardados y para ser santificados por la palabra. El Evangelio de Mateo nos dice algo precioso también. Dice ahí en el capítulo 5, versículo 16, que está dentro del Sermón del Monte, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, conocida como el Sermón del Monte, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque este es el llamado de los creyentes. Son luz. Son luz que necesita brillar la luz del Evangelio a este mundo que está en oscuridad. Pablo dice que los hijos de Dios que necesitan ser irreprensibles, sencillos, sin mancha, están en medio de esa generación maligna y perversa. Pero en medio de esa generación van a resplandecer como luminares en el mundo. La palabra que usa aquí Pablo es fósteres, que significa estrellas, luces visibles. Entonces el creyente, con su vida entregada al Señor, con su corazón que está siendo guiado por el Espíritu de Dios, con la palabra que lo lleva al conocimiento de Dios, refleja la luz de Cristo, expone la oscuridad del pecado y señala el camino de la salvación. Vamos a ver algunos pasajes acerca de esto. La palabra, por ejemplo, nos dice en el libro de Daniel, capítulo 12, acerca de los justos, en el versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este es el llamado del creyente, a reflejar la luz de Cristo. Por ejemplo, el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice: mas la senda del justo o de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y acerca de exponer la oscuridad del pecado, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 11, declara lo siguiente. Dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Eso es lo que desea el Señor que también el creyente haga, que no participe de las tinieblas, sino que reprenda esas obras, las cuales son infructuosas. Pero también señalar el camino de la salvación para que otros vengan al Evangelio, para que otros vengan a salvación por medio de Cristo. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, también en el libro de Proverbios, en el capítulo 12, la palabra de Dios nos dice en el versículo 28 lo siguiente. Proverbios 12, 28. Dice: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. En el camino de la justicia está la vida. Las personas necesitan ser llamadas a un camino de justicia donde encuentren vida. Y Jesús en Juan 14, versículo 6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. Esto es señalar el camino de la salvación.
para que entonces las personas vengan a este camino de justicia y encuentren vida en Cristo. Entonces, el llamado del creyente es a alumbrar para que los hombres puedan ver esta luz, salgan de las tinieblas y vengan a salvación. Y también necesitamos saber que el contenido de este testimonio que Dios quiere que su iglesia, que sus hijos, sus discípulos estén brindando, tiene que ir de verdad amarrado, asido de la palabra de verdad. Porque aquí dice el versículo 6, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces el creyente debe dejar a un lado la murmuración, la queja, la contienda, buscar a través de la santificación ser irreprensible, ser sencillo, un hijo de Dios sin mancha, en medio de un mundo así, oscuro, terrible, caído, corrupto. Sin embargo, el testimonio va a traerlos a salvación. La predicación del Evangelio fielmente va a traerlos a salvación. Que nosotros estemos firmes en nuestra determinación de vivir para Cristo va a traer salvación para las personas. Entonces, nosotros necesitamos asirnos de la palabra de verdad, aferrarnos allá, estar bien agarrados para que entonces este testimonio se sostenga en el tiempo. Y finalmente, este testimonio de proclamar fielmente la palabra, porque la palabra es el único medio de salvación, la palabra viva que es el Evangelio, nos va a presentar a Cristo y la gente, conociendo su necesidad de un Salvador, va a venir a Él en fe y en arrepentimiento. De modo que entonces, si la iglesia se mantiene aferrada a la palabra de vida, las personas alrededor pueden ser salvadas. Vamos a ver lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero sobre todo el punto está en la primera parte, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos y para exhortarnos. Entonces, esto además tiene que ser con toda sabiduría. Por eso es importante que la iglesia viva asida de la palabra de Dios, para enseñar, para exhortar con sabiduría. También, por ejemplo, el Salmo 119, que es un salmo que Dios dedicó a su ley, a su palabra, a sus estatutos y decretos, nos enseña cosas tan maravillosas acerca de la excelencia y el poder de su palabra. Entonces, yendo a este salmo, en el versículo 97 vamos a encontrar algo maravilloso. Salmos, capítulo 119, versículo 97. Es el salmo más largo. Aquí está. Dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Vivir asidos de la palabra. Este salmo, en este versículo nos dice: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Si necesitamos permanecer asidos de la palabra, tiene que ser de esta manera, meditando en ella, para que se convierta en nuestro deleite, para que nosotros, al considerar todos los caminos del Señor, busquemos inclinarnos hacia el bien, no hacia el mal, de manera que entonces nuestros pasos sean dirigidos en la santidad que Dios quiere. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, si es de verdad lo que ocupa nuestro día, si es prioridad para nosotros, haciéndonos de ella, entonces vamos a caminar dentro de la voluntad de Dios. Efesios 1:13 también nos enseña lo siguiente. En esta carta Pablo presenta la salvación del Señor y explicando cómo ha sido la salvación, le dice a la iglesia en Éfeso: en él también, acerca de la obra de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa.
Entonces, si la iglesia necesita permanecer asida de la palabra para la iglesia tiene que ser esto, la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y que cuando crees en ello, entonces eres salvo y eres sellado por el Espíritu Santo para la redención futura. De manera que entonces, una iglesia que verdaderamente vive sin queja, haciéndose, agarrándose, aferrándose a la palabra de Dios, hace creíble el mensaje del evangelio. Abre las puertas para que otros puedan venir a Cristo. Por ejemplo, miren, vamos a ver lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Y también el apóstol Pedro, en su primera carta, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 19, declara acerca de la palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, estar asidos, estar pendientes, estar atentos. Dice que estemos atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra es la luz que brilla en la oscuridad. Entonces hacemos bien estando atentos a ella como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, refiriéndose a Cristo. Bien, entonces estos dos últimos versículos que hemos leído nos dan cuenta de que la iglesia ha recibido la palabra y es la palabra de Dios, no es la palabra de hombres. Este evangelio es la palabra de Dios. Y cuando nosotros ponemos nuestra atención en ella, cuando nos asimos de ella, estamos de verdad ante lo único que quita la oscuridad, lo único que puede disipar esas tinieblas en la mente y en el corazón de las personas hasta que Cristo regrese. Entonces, un cristiano que es quejumbroso, un cristiano que murmura, un cristiano que está en contiendas, solamente oscurece la luz que debería de reflejar. De esta manera llegamos a la tercera razón por la cual dejar la queja, la murmuración y la contienda. Y es por amor a aquellos que pastorean a las personas. El texto base que hemos leído, Filipenses 2, del 14 al 16, Pablo le dice a la iglesia en Filipos que si ellos se están aferrando a la palabra, dice que él va a poder gloriarse en el día de Cristo, porque no corrió en vano, porque no trabajó en vano predicándoles y enseñándoles el Evangelio. Entonces, una tercera razón por la que la iglesia debe de abandonar esas actitudes es para agradecer a quienes la cuidan, la pastorean, la protegen, la supervisan, la alimentan, la orientan. El corazón pastoral de Pablo muestra que el éxito no está en que él esté bien, sino en que los creyentes verdaderamente estén siguiendo la voluntad de Dios, viviendo para su gloria. Entonces, más allá de lo que Pablo pueda recibir en gratitud de ellos, la verdadera recompensa de Pablo es que la iglesia va a estar bien delante de Dios. A modo que entonces la fidelidad de la iglesia, la fidelidad de los creyentes al Señor y su palabra, ese es el premio, esa es la verdadera recompensa. Miren, el texto a los Hebreos en el capítulo 13 nos dice lo siguiente. En el versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Eso es lo que Pablo quiere.
lo que todos los pastores desean de sus congregaciones, que las personas puedan imitar su fe, que puedan mantenerse fieles al Señor, que se conduzcan dentro de todo este mundo corrupto como luz en medio de la oscuridad, que ellos permanezcan aferrados a la palabra y entonces verdaderamente en el día de Cristo podemos decir que hemos trabajado con mucho fruto. De hecho, el apóstol Pablo en esta misma carta, la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 16, hace una declaración, claro, inspirado por el Espíritu de Dios, de esta naturaleza. Miren, Filipenses 1:6 dice que está persuadido, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene esta confianza, que Dios está obrando, está trabajando en el corazón de cada uno de los creyentes, que la iglesia está siendo perfeccionada hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Es el día de la recompensa, es el día que Él vuelve para galardonar a los que creyeron en Él. La palabra de Dios, por ejemplo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que están esperando el regreso de Cristo, el Señor les entregará esta corona de justicia. Porque el día de Cristo es un día de recompensa, no es un día de condenación. Es el día en el que Cristo viene a recompensar a los suyos. Hay un día que está marcado en el Antiguo Testamento como el día del Señor y que autores del Nuevo Testamento retoman. Pero es el día en el que Él va a venir para traer juicio, para traer venganza, para hacer justicia. Ese día no es un día de recompensa, es un día terrible. Es un día para aquellos que rechazaron el Evangelio. Entonces, Pablo desea que la iglesia de Filipos y todas las iglesias donde él trabajó verdaderamente se mantengan en el Señor y su trabajo no haya sido en vano. De modo que entonces el corazón de un pastor no está afincado o no está centrado en recibir algo, sino que las ovejas que él cuida, las ovejas por las cuales está dispuesto a dar la vida, sean personas que se mantienen fieles al Señor. No correr en vano implica que entonces este trabajo, este esfuerzo arduo, sacrificial, sea recompensado con el fruto de los hermanos. Que ellos estén bien delante de Dios, que ellos sean hijos amados, sin mancha. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les dice en el capítulo 15, dentro de la parábola conocida como la vid verdadera, Juan 15, versículo 8 les dice esto: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esto es todo lo que un pastor quiere, que sus ovejas lleven mucho fruto al Señor. De esa manera son nuestros discípulos. En eso es glorificado Dios, en que sus hijos se mantengan fieles, en que sus hijos sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha. Aunque el mundo esté de cabeza, aunque se esté cayendo a pedazos, seamos irreprensibles, sencillos y sin mancha, haciendo a un lado la contienda, la queja, la murmuración. Entonces, de esa manera es que un pastor recibe gozo de parte de su congregación. El apóstol Juan, en su tercera carta, en el capítulo único, es una carta pequeña, en el versículo 4 dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Bien, la iglesia tiene una responsabilidad, la responsabilidad de vivir sin queja, de ser una iglesia que no murmura, sino que se mantiene unida, que se mantiene en esperanza y en fe para con Dios. Porque vivir sin queja honra a Cristo.
fortalece el testimonio que damos hacia el mundo y produce gozo en quienes pastorean la iglesia. Una iglesia que es murmuradora, en cambio, entristece a sus pastores, debilita el avance del evangelio. Miren, Jesús hizo alguna aclaración muy pertinente para este tema. En el capítulo 16, también del Evangelio de Juan, en el versículo final, el versículo 33, Jesús dijo esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La queja viene por esta falta de fe, por esta rebelión al Señor. Sin embargo, Jesús decía: yo les anticipo, yo les aseguro que habrá aflicciones. Yo no les puedo decir que el mundo va a ser color de rosa para ustedes en el Evangelio. No, en el mundo tendrán aflicción. Pero yo les hablo y les anticipo esto para que tengan paz. Confíen, confíen en que yo he vencido al mundo. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener presente todos los días. Jesús ha vencido al mundo y nuestra confianza debe de estar puesta en Él. También el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 4, versículo 17, lo siguiente: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Puedes estar atravesando dificultad, tribulación, pero la palabra de Dios permite que la entendamos como algo momentáneo, que en nosotros está produciendo un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Asimismo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18, acerca de la tribulación, de la dificultad, del tiempo de pruebas, del tiempo difícil, el apóstol dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces nuestra confianza, nuestra fe, nuestra certeza, nuestra seguridad necesitan descansar en nuestro Dios. La obra del Evangelio es perfecta, de modo que entonces en nuestros corazones no haya duda, no haya queja, no haya contienda, no haya murmuración. ¿Qué conclusión podemos tener? Que el quejarse revela esa falta de gratitud, porque no estamos valorando lo que Cristo ha hecho por nosotros. También refleja una desconfianza en la soberanía de Dios. Si Dios nos permite atravesar por algo difícil, Él lo está haciendo con un propósito. Y en medio de este propósito nosotros somos perfeccionados. Nuestra fe se fortalece, es afirmada y nosotros nos llenamos de paciencia, de un carácter perfeccionado, de esperanza en el Señor. Entonces, si el Señor lo permite, sabemos que hay un propósito de fondo. Vivir sin murmuraciones forma el carácter cristiano, porque Cristo no estuvo murmurando, Él no se quejó ni anduvo haciendo contiendas. Y la vida cristiana es seguir el ejemplo de Cristo. Vivir sin murmuraciones implica que nosotros somos luz para el mundo y trae un gozo que es eterno para aquellos que están cuidando a la iglesia. Un creyente maduro aprende a decir lo siguiente: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Bien, el llamado final que yo les puedo hacer, amados amigos, amados hermanos, es que renunciemos a la queja. Renunciemos a la queja. Abracemos la gratitud. Tengamos en nuestros corazones gratitud a Dios. Gratitud por su obra, por su palabra, por lo que su Espíritu está trayendo a nuestras vidas. Vivir como hijos de Dios en medio de un mundo torcido. Esto es necesario para aquel que quiere seguir a Jesús. De esta manera, resplandeceremos con la palabra de vida. Que el Señor permita que este mensaje sea de bendición para ti y que entonces puedas ser libre de queja, murmuración y contienda. Que el Señor te bendiga.